Buenas noches. La DGA rechaza cambiar su presupuesto hasta que Hacienda certifique el déficit. El Ejecutivo Autonómico argumenta que el desequilibrio no será oficial hasta marzo y dice que en estos meses puede cambiar mucho las cosas. Analizaremos con nuestros invitados esta información y hablaremos del avance de la economía española de aquí a final de año, tal y como prevé el Banco de España. El órgano supervisor destaca la mejora en la inversión de bienes de equipo y la reactivación del sector de la construcción. Y terminaremos el programa de esta noche hablando de las protestas que desde hace unos días se suceden en Estados Unidos por la decisión judicial de no imputar a un policía blanco que mató a tiros al joven negro Michael Brown. Para tratar estos temas, esta noche nos acompañan Salvador Arenere, presidente de ADEA. Buenas noches. Buenas noches. José Manuel Alonso, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento. Buenas noches. Muy buenas noches. Y Jesús Divasón, director general de Trabajo en el Gobierno de Aragón. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comenzamos nuestro programa de esta noche hablando del déficit. El Ejecutivo aragonés ha descartado adecuar ya el presupuesto de 2015 al plan de ajuste que deberá aplicar por volver a incumplir ese déficit. Fuentes de la DGA aseguran que la notificación oficial no llegará hasta marzo o abril, por lo que no prevé tomar ninguna medida. La oposición ya ha exigido ceses y un cambio de política. ¿Qué opináis vosotros al respecto, Salvador? Bueno, yo recuerdo el año pasado por estas fechas, o tal vez un poquito después, que estábamos hablando de los presupuestos y qué visión, qué previsión sobre los presupuestos. Yo quiero recordar que decía que probablemente en el escenario del 2014, sobre todo en los primeros trimestres, meses del 2014, tal vez se seguía siendo un tanto optimista en cuanto a los ingresos, porque se habla mucho de los ajustes. Realmente este país y Aragón no es ajeno a ello. Ha sufrido, los ciudadanos estamos sufriendo ajustes, ¿no? Pero se veía un escenario en los primeros meses que todavía no se atisbaba un cambio en cuanto a la actividad económica, el crecimiento económico. Sin embargo, yo creo que hoy estamos en un escenario distinto, al menos para lo que queda del 2014 y los primeros meses, trimestres del 2015, en el que hay muchos indicadores de mayor actividad económica. Hay un crecimiento económico, el último trimestre 0,4, no el 0,5, pero todos los informes de FUNCAS, Banco Bilbao, Banco de España, etcétera, están viendo un escenario de futuro de crecimiento. Aragón no es ajeno a ello, está viendo pues mayor inversión en bienes de equipo, las exportaciones tienen un buen comportamiento, el sector automovilístico
etcétera. O sea que tal vez ese escenario es distinto para empezar, independientemente de que no es menos cierto que el déficit no hay un control, que no se va a cumplir el objetivo del déficit y pues por segundo año consecutivo, o sea que para una comunidad autónoma estará ahí. Luego podemos hablar de que hay muchas. Yo cuando dicen yo no lo hago bien, pero hay muchos que no. A mí eso no me sirve de consuelo. Lo que tienes que hacerlo bien tú, independiente de cómo lo hagan los demás, ¿no? Y lo que hay que hacer es diferenciarse. Entonces, bueno, pues por concluir, yo pienso que hay que actuar más sobre las posibilidades o generar posibilidades y opciones y desarrollar políticas que aumenten la actividad, que faciliten la actividad. Decimos que hemos avanzado en lo que es toda la tramitación burocrático-administrativa, que es rápida. Bueno, yo lo que puedo decir desde la atalaya de ADEA, los directivos con los que hablo permanentemente siguen teniendo un montón de dificultades y trabas para sacar adelante cualquier proyecto en materia de tramitación burocrática administrativa. El crédito se está reactivando, aunque a lo mejor no todo lo suficiente y necesario. Bueno, hay un escenario distinto y probablemente se está fiando más al capítulo de la reactivación de los ingresos que el tema de mayores ajustes, que no sé hasta qué punto, en la medida que tú no estás cumpliendo el objetivo de déficit, pues puede darse la circunstancia que te impongan nuevos ajustes, ¿no? Y ese es un poco como veo el escenario. José Manuel. No son ajustes, que son recortes. Pero bueno, a veces todo de la economía no es tan complicado. Basta con aplicar un poquito de criterio. El gobierno de Aragón dice que no va a ajustar su presupuesto hasta que el Ministerio de Hacienda no le diga que está incumpliendo el déficit. ¿Vale? Un presupuesto que todavía está sin aprobar. El gobierno de Aragón, desde ya en el mes de septiembre, incumple los criterios de déficit. Ya en el mes de septiembre superan 3 centésimas esos criterios y quedan octubre, noviembre,
y diciembre. El gobierno de Aragón reconoce, creo que son palabras textuales, que va a incumplir un poquito y sabe que no va a poder cumplir sus objetivos de déficit y que por lo tanto va a llegar el Ministerio de Hacienda con la rebaja y le va a decir que esos presupuestos no valen y se lo va a decir cuando valore todo el año, evidentemente. Pero es que ya en septiembre se han superado los objetivos, se han superado los criterios de déficit. Entonces, no, que no lo vamos a tocar hasta que no nos lo digan, pero sin embargo presupuestas sobre una realidad irreal, perdón por la redundancia. El gobierno de Aragón tiene déficit, el gobierno de Aragón tenía opciones de hacer determinadas políticas económicas y optó por hacer una que conlleva un dolorosísimo sufrimiento para la población, sobre todo para los sectores más desfavorecidos de la sociedad, que es una política de recortes tremenda. Esa es su opción y ni siquiera ha sido capaz de cumplirla. Ha tomado la peor para la sociedad y no ha sido capaz de cumplirla. Ahora mismo reconoce eso, pero no actúa en consecuencia, porque sigue presentando un presupuesto que sabe que no puede presentar. Esos son los datos reales que tenemos en este momento. El reconocimiento de que el presupuesto que está en trámite hoy ya es irreal. Ya es irreal. Pero sin embargo, no se da por aludido y sigue en su mundo, mal que le pese a otros. Un mundo que significa cerrar caja en septiembre, que significa dejar montones de facturas de proveedores encima de la mesa. Un mundo en el que sabe que tiene deuda, pero que no modifica los ingresos sino a la baja. Reduce el tramo autonómico del IRPF. No llega y sin embargo renuncia a recursos. Una realidad en la que sabe que no cumple los objetivos, pero que sin embargo no se acoge a los planes de pago a proveedores que le ofrece el Ministerio de Hacienda por una mera política de prestigio político, no por otra cosa. ¿Me quieren decir ustedes qué significa esto? Pues esto significa un gobierno al margen de la realidad, un tira que voy hasta el mes de mayo, que hay elecciones, y después ya veremos. Esa es la realidad. Hay unas cifras que indican lo contrario, hay una realidad que indica lo contrario. No me doy hasta que no me lo diga el maestro, y cuando me lo diga, que será
febrero, marzo, a un mes, 2 meses de las elecciones, ya veremos. Jesús. Bueno, vamos a ver. Con la misma postura reflexiva que escribe José Manuel Alonso, vamos a ver. Estamos en un escenario tremendamente complejo. Es cierto, y hay que reconocerlo, y en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo, que es evidente que por los datos que tenemos en estos momentos, bueno, pues el cumplimiento no va a ser posible. Ahora bien, toda la lógica de las cosas llevan unos aspectos procedimentales que hay que cumplir, y eso es así. Es decir, y esto, las cifras concretas del cumplimiento o no cumplimiento no podemos determinarlas en estos momentos, que es donde estamos ahora mismo tramitando el proyecto de ley de presupuestos. Ante esta situación, si tomamos únicamente este dato de incumplimiento del déficit, a lo mejor estamos trasladando a los ciudadanos aragoneses pues algunas consecuencias, algunas conclusiones que tú has dicho que yo creo que no son ciertas. Quiero decir, la política presupuestaria está basada en ingresos y gastos, y el incumplimiento del déficit está derivado de que hay más gastos que ingresos. Tendremos que tener en cuenta que este gobierno de Aragón, también en el año 2014, es la única comunidad autónoma, y esto que lo tengamos todos en cuenta, que no ha subido la presión fiscal de los ciudadanos aragoneses, a diferencia de todas las demás comunidades autónomas. Quiere decir, no ha subido ni presión fiscal ni ha creado ningún tributo nuevo. Y hay una política de presión fiscal, que es una política que ha llevado este gobierno, que tiene sus consecuencias. Y bueno, hemos gastado más, de acuerdo, pero habrá que decir también que el recorte, el ajuste, como queramos denominarlo, de la política de gasto de este gobierno de Aragón no ha afectado a los gastos sociales. Esto hay que decirlo así. Claro, la consecuencia es que si nosotros no hacemos un ajuste en gastos sociales y los ingresos y tenemos una política determinada, estamos incumpliendo, o hemos incumplido el año pasado el déficit y este año también. Lo cual no es un dato que puede ser, digamos, malo, pero que hay que verlo en un contexto determinado. No es justo decir, y yo creo que no es válido decir, que se están dejando en los cajones facturas a proveedores. Eso no es cierto. Precisamente, el cierre de caja que se ha producido este año es precisamente para pagar a todos los proveedores, porque eso quiere decir que no se van a contraer obligaciones nuevas a partir de octubre. Pero aquellos proveedores que hayan contraído obligaciones con el gobernador van a ser pagadas, cosa que no ocurre con otras administraciones públicas. Yo creo que es un ejercicio de responsabilidad. En definitiva, yo creo que, bueno, que la política, o sea, que el dato o lo que ha dicho el
que hay una serie de factores al que ha hecho referencia Salvador, que a ver, de aquí a final de año, cómo nos comportamos. Ha dicho Salvador, hombre, no hay control de déficit. No, hombre, hay control de déficit y por eso pasan estas cosas. No vamos a ser la única comunidad autónoma que va a hacer incumplimiento. Y sí que estoy de acuerdo y hay que reconocerlo, da igual que sea poquito o no poquito. Si hay incumplimiento, hay incumplimiento. Pero bueno, el plan de ajuste, en su caso, se determinará en el momento procedimental concreto y determinado, que no corresponde a hacerlo ahora. Yo no encuentro tanta comprensión con el mismo partido que gobierna en Aragón que en el Ayuntamiento de Zaragoza. No encuentro tanta comprensión, pero yo no soy miembro del gobierno de Zaragoza, ¿no? Por cierto, si te referías al Ayuntamiento, 27 días de media de pago a proveedores. 27. Hemos rebajado los 30 que establecía el plan de estabilidad financiera. Claro, no me refería a nada en particular, pero bueno, mañana tenemos un pleno y hay mucha economía y vengo de preparármelo, con lo cual muy fresco. No, pero soy el portavoz de Izquierda Unida en economía. Pero me decías, yo hay un cocón, entre comillas, hay una especie de fantasma que agitamos sistemáticamente y sobre el que me gustaría algún día, necesitamos más tiempo que esta mesa, poder debatir con seriedad, que es además los impuestos, pues depende de quién, depende de a quién se le cobren, de quién los pague, depende de cómo se paguen, porque eso de que los impuestos son malos depende de para quién, depende de cómo y depende de qué manera. A mí no me vale decir, no, hemos mantenido o rebajado la presión fiscal. ¿A quién? La pregunta siempre es ¿a quién hemos dejado de cobrar? Pero lo que sí que hemos dejado de hacer es que hemos dejado de dinamizar la economía, es que hemos dejado de hacer inversiones, es que hemos dejado de crear empleo y que por lo tanto no cobrar impuestos no es un valor. Si necesitamos esos recursos, habrá que sacarlos de varios sitios. Por cierto, en el Ayuntamiento de Zaragoza nos vendría bien un ingresillo de aproximadamente unos 50 millones de euros. 25 que nos debe la DGA del tranvía y otros 20 y tantos de impuestos que no paga la DGA. Porque los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza pagan sus impuestos. Pero la DGA no paga ni el IBI, ni el resto, ni las plusvalías, ni el resto de los impuestos municipales. Yo sí pago. Vosotros pagáis. La DGA no paga. Somos deudores de la DGA y nosotros no hemos cobrado ni a 1 de septiembre, ni cobraremos a 30 de septiembre. Decir que en Zaragoza no le debe un euro al gobierno de Aragón. Evidentemente muchísimos menos.
nos debíamos entre todos, que era el balcón de San Lázaro, está equilibrada. En el neto estáis ahí. No, que va, no en No sé absoluto. si a los ciudadanos aragoneses o a Zaragoza no nos interesa saber si nos debemos, porque al final Sí, todos porque los todos ciudadanos, son recursos públicos al final. sí, Entonces, porque los bueno, ciudadanos de Zaragoza, bueno, los ciudadanos de Zaragoza saben que el ayuntamiento, gracias en buena parte, perdón, a nuestras políticas, tiene unas políticas sociales más amplias, complementa las becas de comedor que deja de pagar la DGA, tiene comedores comidas a domicilio, plantea unas ayudas de urgente necesidad, claro, como sobre todo de el aquellas, gobierno de Aragón, claro, no, sí, las sí, que deja de no, pagar no, el gobierno de Aragón, no deja de pagar, las que deja de no, pagar el gobierno de Aragón, sí, claro. no, Cuando ponemos los umbrales que ponemos a las becas de comedor, bueno, pagamos las que aprobamos que debemos de pagar, no todas las que hacen falta. ¿Sabes dónde se pagan todas? Absolutamente todas, sin que ni una sola quede sin pagar. En el distrito del casco histórico tenemos un plan integral que nos permite hacerlo. Bueno, vamos a cambiar de tema para centrarnos en lo que hemos comentado al principio. Vamos a hablar ahora de la previsión del Banco de España de aquí a finales de este año 2014. El órgano supervisor destaca que la economía seguirá creciendo en este periodo de tiempo debido en gran medida a la reactivación del sector de la construcción. ¿Creéis, como apunta el propio Banco de España, que hay indicadores que invitan al optimismo? Salvador. Bueno, yo anunciaba hace breves instantes que en esa línea, ¿no? Y citaba incluso dentro de todos los informes, aparte de FUNCAS, BBV, etcétera, que se han publicado recientemente, precisamente el del Banco de España. Y además el Banco de España lo hace dando detalle de lo referido al fuerte incremento en bienes de equipo. Ya sabemos que siempre que por delante va la inversión en bienes de equipo, luego viene eso, mayor incremento de la actividad económica. También destacaba el informe pues previsiones que hay en realidades que existe ya con el plan PRIVE en cuanto a la venta de vehículos. Hace referencia al sector de a una recuperación del sector de la construcción. Aquí hemos conocido también ayer o hoy que se ha reactivado un 20 y tantos % la construcción de hipotecas. Algo está pasando en ese sector que no es lógicamente suficiente para atender la gran bolsa de paro que hay precisamente que emana de la crisis del sector inmobiliario. Bueno, hay indicadores suficientes de que hacen además que ya es una realidad, pues hemos pasado, estamos ahí con un crecimiento trimestral de 0,4 y previsiones para el próximo año de crecimiento.
esa línea es en la que yo decía antes que si eso se cumple, y Aragón yo creo que es una de las comunidades que va a estar ahí, de las que va a crecer incluso por encima de la media, pues lógicamente habrá mayores ingresos, con el riesgo que conlleva siempre brindar solamente algo que está ahí en el escenario del futuro, y que lo que hay que esperar y desear es que este cambio de tendencia no se quiebre por otros factores. Jesús. Bueno, vamos a ver. Yo creo que, bueno, por lo menos en el área de gestión en la que yo formo parte del gobierno de Aragón, que es el Departamento de Economía y Empleo, siempre hemos tratado en estos 4 años difíciles de ser lo más realistas posibles. Y la realidad ahora mismo, a pesar de lo que bueno, se pueda decir, es que en estos momentos hay una etapa de crecimiento, en cambio de tendencia, que ya llevamos prácticamente 4 trimestres consecutivos de crecimiento frente a una etapa anterior, y a pesar de lo que digan algunos, se está creando empleo. Esa es la realidad. ¿Que es insuficiente? También. La realidad es que es insuficiente. Y bueno, todos sabemos, y bueno, no es que lo diga el Departamento de Economía y Empleo o lo diga el Gobierno de Aragón, que uno de los factores que tarda finalmente en recuperarse en un proceso de estas características es el empleo. No habrá empleo sin el crecimiento económico. Hemos pasado a otra fase que es crecimiento de empleo. ¿Que el crecimiento de empleo no es lo suficiente? Bueno, la memoria es frágil, yo siempre os suelo decir, y seguro que todos nos acordamos de cómo estamos en diciembre de 2011, cómo fue el año 2012, y bueno, y son años que han sido muy difíciles, donde ha habido una gran destrucción del empleo. Yo, por lo menos por los datos que tenemos, y hablo de lo que puedo tener yo la Dirección General de Trabajo, se observa que el periodo de ajuste, bueno, parece que ha finalizado, en el sentido de que se está creando empleo neto, es decir, se destruye menos de lo que se crea, por lo cual, bueno, estamos en otra etapa. Es real, como digo, decir que esto de momento es insuficiente, que durante estos años de crisis hay 1.800.000 personas que han perdido su puesto de trabajo en el sector de la construcción, un periodo de muy baja cualificación, y que tenemos un problema en este país, que es cómo colocar a esta cantidad de desempleados en este sector, y que no sabemos en estos momentos porque la inversión pública todavía es baja, y que sería la única manera de incentivar a un sector de la población que en estos momentos tiene difícil acomodo en el sector productivo, teniéndose muy presente, y también lo dicen todos los especialistas, que bueno, que para que no, esto del cambio de modelo productivo, ¿no? Que somos un país de servicios, y que afortunadamente, por lo menos en Aragón, donde tiene que tirar el empleo y donde el margen de crecimiento tiene que ser mayor, es en el sector industrial. Que digo afortunadamente en Aragón porque el tanto
industrial con respecto al PIB en Aragón está en el 20%, mientras en España está en el 17%, ¿no? Quiere decir que, bueno, en ese sentido, por lo menos el gobierno de Aragón, hay que decir que, bueno, que está haciendo sus deberes y que, bueno, y que hay que incentivar, ¿no? Y motivar una adecuada política industrial que es la que verdaderamente tirará, ¿no? Del crecimiento y en consecuencia del empleo. José Manuel. Desde la ventana de mi despacho observaba ayer cómo los trabajadores de Hewlett Packard colgaban una pancarta en el puente de piedra. Despidos en muchas ocasiones en condiciones absolutamente desfavorables para los trabajadores, reducciones de plantilla. Sí, ya lo sé, ya sé, ya he oído las intervenciones anteriores. Venimos de una situación muy mala, es verdad. Y he visto también los informes del Banco de España. 0,4. Una decimita menos que el trimestre anterior. Una decimita menos que el trimestre anterior. Hay un dato que me gusta. A mí me gusta que uno de los sectores que tiran de ese pequeño crecimiento sea el de bienes de equipo. Eso es bueno porque genera actividad que va a generar actividad después, ¿no? La construcción me produce, me perdonaréis, un cierto respeto cuando veo que crecen esos datos, porque han sido en buena parte la construcción el responsable de la crisis, ese boom inmobiliario, pero también es verdad que hoy día el empleo está tan bajito, tan bajo, que hay un crecimiento en cualquiera de los sectores y por supuesto la construcción no deja de ser una buena noticia. Yo prefiero los bienes de equipo porque hay una recuperación de la construcción. Es también, como decía antes, una buena noticia. La pregunta que yo me hago cuando pasamos de las cifras de la macroeconomía a la realidad que vivimos en las calles es si eso es suficiente para tirar del empleo real. Ya sé las cifras, pero teniendo en cuenta que tenemos ahora mismo, por mor de sucesivos modificaciones, unos datos del paro y unos criterios y unos protocolos para tomar los datos por los cuales aquella persona que trabaja una hora a la semana ya queda excluida de las listas del paro, teniendo en cuenta que las superpuestas reformas laborales han venido a suponer realmente que el empleo es cada vez más precario y esas cifras también están ahí. El empleo es cada vez de peor calidad y es enormemente difícil encontrar un
es un éxito tremendo para hacer una auténtica escultura a las personas del comité de empresa que la han conseguido, ¿no? Por lo tanto, el empleo sigue siendo escaso, escasísimo en su creación, precario, significativamente precario y de mala calidad. Lo cual significa que la crisis sigue cargando sobre las espaldas de los mismos. Hombre, Y que estas soluciones las hoy era agradable escuchar he oído, iba en el coche, he oído al presidente de la COE que decía que un 40% de las empresas están ganando más y yo llevo esta semana oyendo un discurso que es el de subidas salariales. El presidente de la COE no me gusta demasiado sus criterios, sus declaraciones Pero y sus certificaciones de verdad. Yo No creo que sea un elemento para la vida de los trabajadores. al margen de las afinidades personales, lo que es cierto es que él citaba un dato. Yo Porque digo el dato, Brevemente, Salvador, y luego, pues, su risa tan extemporánea, ¿verdad? no, pero el dato es no, Y las formas en las que vamos, se me gusta el tono, la verdad, a ver, yo totalmente de verdad, o sea, que el tono, vamos a ver, en este país también, a ver si estás de acuerdo conmigo, somos un país un poquito de extremos. Si vamos a decir, esto de que la reforma laboral ha traído precariedad y ha traído temporalidad, en este país temporalidad ha habido siempre. A ver si vamos a ver si la temporalidad empezó en el año 2012. Esto no es así, pues vale, es que no es así. Y la precariedad laboral, de condiciones son extremos. perdona, Sindicatos como UGT y comisiones no, son extremos. no, pero es que la reforma Ya, laboral, que a mí me llama la extremo situación de gobernabilidad de este país trae precariedad laboral, pero vamos a ver, es cierto que en estos momentos no hay un problema, de confianza. O sea, yo estoy con empresarios, hay empresas que están subiendo el 40%, absolutamente excesivo, depende del sector, hay sectores que van bien, hay otros que van mal. que están ganando más dinero y se está empezando a introducir la necesidad de subir más los salarios. Pero bueno, pero Yo creo que eso es interesante. Pero entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Con convenios colectivos que suban 2 puntos el IPC cuando las empresas del sector están en crisis? ¿Que es lo que había antes? Lo que había antes. Eso es lo que hacían los convenios colectivos. El sector está en crisis. Empezamos hablando de Hewlett Packard. Sí. No está en crisis. Sí. No lo está. Y Sin embargo, el ERE supuso el despido de más de 200 trabajadores. y eso es una consecuencia de la reforma laboral y de la política. Evidentemente, Evidentemente no, que no, pero vamos a ver, si con una facilidad tremenda si expedientes de regulación de empleo ha habido desde el año 2007, 2006 en Aragón y en España de estas características, el hombre sí, igual de sencillo, José Manuel, no digas eso, No, pero hombre, que hablo con conocimiento de causa, hombre, admíteme por lo menos que yo
se podían haber evitado su cierre si hubiera estado en vigor una reforma laboral como esta. Bueno, pero eso, Pero vamos, pues eso es un futurible, Salvador. Se podrían haber evitado claro, con un claro. salario digno. Claro. pero sí, pero Los salarios, eso está muy bien. salario, No es el salario digno. Yo ahora mismo estoy diciendo buenas noticias si hay un 40% de las empresas españolas que están ganando más dinero y dicen, oye, vamos a subir salarios. Pero que al final no nos olvidemos nunca de que nosotros nos hemos visto obligados a tomar las decisiones que no en España, la vieja Europa, por el crecimiento del sudeste asiático que nos han hecho perder competitividad y ahora tienes que ganar competitividad. Si a nadie le agrada situaciones de esta índole, que al final los directivos también sufrimos Cuando veas la subida de los índices de los convenios, ¿eh? la subida de los salarios en los convenios, te diré si me parece bien o mal que se gane un 40% más. Si no hay reparto de riqueza, claro. si no hay reparto el dato, de Que no riqueza, se gana a mí un me da igual el que dato, ganen las empresas. no es No, que un 40% de las empresas empresas están ganando más dinero. Eso es vamos a cuando veas que Pero si estás bien informado, si has dicho 0,6, si ya te veo que estás bien informado, pero ¿estarás de acuerdo conmigo que habrá que agregar salario a productividad, sí o no? Eso es lo que nos entiende todo el mundo que nos está viendo. desde el principio ¿Sí o no? hemos planteado que no puede seguir la senda de la productividad los índices salariales ni la calidad del empleo, porque hay unos mínimos a respetar. Claro, los que fija el convenio colectivo, claro, las tablas salariales, claro, ese es el mínimo. Y esa es la Claro. pelea. Perdón, Y esa es la pelea. claro. Y en Aragón, y te doy datos, se están firmando convenios colectivos en importantes sectores y de empresa que mantienen unas tablas salariales, pues acordes a esta situación. Sí, 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 claro, porque las condiciones son tan precarias que hoy día que hay no que son, firmar casi claro. cualquier cosa. Bueno, pues nada. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que nos hemos quedado sin tiempo y no podemos tampoco hablar del tema que teníamos planteado sobre los disturbios en Estados Unidos. Muchísimas gracias a los tres.